Estamos inaugurando esta sección, el Café Patrimonial, con Liz Lara y Héctor Retana. Vamos a dar muchísimo contenido sobre las dudas que los clientes siempre están buscando, necesitan saber más y seguramente si tú te estás uniendo el día de hoy con nosotros es porque tú también tienes muchas dudas. La idea con este café patrimonial es que tú nos mandes tus recomendaciones de temas, de las cosas que te interesa saber o conocer a profundidad alrededor de temas, por supuesto, de finanzas, de ahorro, de pensiones, como lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro tema el día de hoy es adiós a las pensiones. Y quiero presentarles rápidamente, quiero compartirles quién va a estar al frente de este café patrimonial, porque es muy importante saber quiénes son esas personas que me están compartiendo la información. Son personas en las que yo en lo personal confío muchísimo, sé que ustedes también. Y para las personas que nos están escuchando en este momento y para los que nos van a escuchar después, quiero compartirles Liz Lara. Liz Lara Santa Cruz, ella es asesora patrimonial, ella es socio fundador de Finergy Estrategias Financieras, consultoría en planeación patrimonial y financiera que tiene más de 11 años de presencia en el país, en México. Ella es speaker de la MDRT en Vancouver de 2024, esta asociación internacional en donde pertenecen únicamente el 5% de los mejores asesores financieros a nivel mundial. Estás en excelentes manos. 11 años de experiencia en el sector asegurador y financiero. Tiene una certificación internacional de la Financial Services Certified Professional por IMES FAC y la American College. Tiene certificación sobre empresas familiares por IPADE Business School. Estás en excelentes manos. Y ahora rápidamente les platico de Héctor Retana Marínez. Él es consultor financiero y creador de empresas. Es socio fundador de Finergy Estrategias Financieras, consultoría en planeación financiera con más de 10 años de presencia en el país. Es licenciado en contabilidad y finanzas por el TEC de Monterrey Campus Querétaro. Es socio fundador del grupo FitCro, empresa de fitness. Tiene experiencia de más de 10 años en la conformación de empresas e inversiones y es auditor de impuestos corporativos en Deloitte. Estás en excelentes manos. Te lo repito una vez más para que sepas de dónde viene toda la información que vas a conocer el día de hoy. Así que antes de iniciar directamente con las preguntas, les doy la palabra, chicos, y por supuesto la bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Bienvenidos a todos y bueno, esta sesión la hacemos de manera muy breve, una sesión que sea muy rica en conocimiento para que al final del día pues se lleven todos los datos que necesitamos para tener pues una excelente pensión. Exactamente, y creo que es una preocupante no solamente aquí en México, sino en todo el mundo de cómo voy a sostener mi estilo de vida cada que vaya pasando o conforme la edad vaya avanzando y pues evidentemente cada vez pues nuestras capacidades, sobre todo físicas, van disminuyendo. Entonces, ¿cómo le hago para mantener ese estilo de vida a pesar de que los gastos pueden irse incrementando? Muchísimas gracias por la bienvenida, Mariana, y bienvenidos a todos. Para nosotros es un gusto estar aquí platicando de este tema que nos apasiona mucho. Muy bien. Pues para todas las personas que tengan dudas de lo que se les va a ir explicando, pueden dejarlo ahí en los mensajitos y les insisto, si hay otro tema que quieren que se toque ahí en el chat, lo pueden dejar escrito. Pues nuestro tema el día de hoy es adiós a las pensiones. Así que vamos a iniciar por el panorama general para entender que nos expliquen Liz o Héctor, ustedes se van compartiendo la palabra. ¿Qué significa realmente decir adiós a las pensiones en México? Y nos gustaría entender quiénes son los más afectados con este cambio. Claro que sí, Mariana. Pues mira, realmente el decir adiós a las pensiones es para todas las nuevas generaciones que iniciaron con una reforma laboral a partir de 1997. Esas generaciones que son los millennials y los centennials que aproximadamente tienen entre los 20 años y los 45 años que ya no pertenecen a la ley anterior, pues al final del día el tema de la Afore disminuyó mucho el ingreso por medio de una pensión a partir de los 60 o 65 años. Entonces, el adiós a las pensiones, pues realmente es eso. Para estas nuevas generaciones,
y para las generaciones que al final del día no trabajan o no pertenecen, no cotizan ante el Seguro Social, que trabajan de manera informal, son independientes o tienen algún ingreso inestable. La verdad es que está cañón porque yo soy esa generación. Yo soy esa generación, yo tengo 37 años y sí, sí es una locura porque es una realidad que todo el tiempo tenemos como uno, sentimos que somos forever young, creo que es algo típico de nuestra generación. Y dos, a veces no sabemos, creo que muchas personas no saben que la realidad de las cosas es que esta naturalidad de retiro no la vamos a tener nosotros. Entonces, a mí me encantaría que nos puedan compartir ¿cuál es la naturalidad que sí nos toca a nosotros? O sea, porque al final, y sobre todo como colaborador de empresa, entiendo que sí nos quitan un impuesto. Al final ahí se va algo para nuestra pensión, pero sí me gustaría entender de qué se trata o por qué este tema para nosotros específicamente, colaborando en una empresa, de que se van las pensiones si la empresa me está quitando a mí pues este porcentaje. Sí, esa es una excelente pregunta, Mariana. Y la realidad es que el porcentaje que se va de lo que te quitan para la pensión es solamente del 6.5%. Ahora sí que eso es lo que es la contribución obligatoria. O sea, de tu sueldo se va nada más el 6.5%, que quien en su mayoría pone esa contribución es el patrón, ¿no? Para el caso de los que sí tienen una relación laboral con alguna empresa, ¿sí? Entonces, ese es un problema porque el 6.5% de tu sueldo es muy bajo, es un porcentaje muy bajo. De hecho, de acuerdo a las recomendaciones y el promedio de lo que sugieren para los países que pertenecemos a la OCDE, es que al menos deberías de estar ahorrando el 10% de tus ingresos para tu retiro. Pero eso funciona cuando eres una persona joven, que estás en tus 20, quizá en los principios de los 30. Conforme, si vas postergando esta decisión de ir ahorrando para tu retiro, conforme pasa el tiempo, vas a tener que, ahora sí que, echarle más esfuerzo, más ganas. ¿Por qué? Porque también, si bien se va este 6.5% y ahorita con una nueva reforma que acaban de hacer a la ley, va a ir subiendo hasta un 15%, pues quien tiene la mayor carga de esa aportación, pues es el patrón. Entonces, y lo que muchas veces no nos damos cuenta es que de donde se toma esa aportación es del salario base de cotización con el que te tienen dado en el IMSS, ¿sí? Y muchas personas pueden tener ahí prestaciones que no necesariamente se integran a ese salario base de cotización. Por ejemplo, en la mayoría de las empresas, además de tu sueldo, vas a tener, por ejemplo, vales de despensa, puedes tener seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, puedes tener fondo de ahorro, caja de ahorro. Todo eso, sí, a lo mejor puedes decir, es que yo tengo de ingresos 20, 30, 40, 50, 60,000 pesos, dependiendo de tu nivel de sueldo, pero no significa que de los 60,000 pesos o de los 30 o de los 20,000 pesos estén tomando ese 6.5%. Van a tomar el 6.5% sobre el salario que te están pagando. Entonces, y también sabemos que hay algunas prácticas en donde, pues, una parte te lo pagan con el salario que te dan de alta en el Seguro Social y otra parte te la pagan por fuera, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que la gente tiene que ir revisando dentro de sus recibos de nómina, pues con qué sueldo estás dado de alta para que más o menos, y también ir monitoreando pues lo que vas teniendo en tu aforo al Claro. final de cuentas. Sí, por ejemplo, o sea, si realmente te están dando de alta, por ejemplo, con un sueldo de 20,000 pesos, si se va el 6%, pues más o menos es 1,200 pesos. O sea, 1,200 pesos a la Afore. O sea, realmente, ¿cuánto necesitarías trabajar o cuántas semanas para tener un ingreso de 20,000 pesos? Al menos el mismo sueldo que venías ganando a los 60 o 65 años. Se va súper poquito. Por eso la intención de complementar, ¿sí? A lo que viene siendo tu Afore para que de esa manera pues puedas sostener tu estilo de vida. Está cañón. Primero reconocer que tengo 37 años y ya me dijeron que ya no soy joven.
Y lo segundo es darte cuenta, Que no eres tan joven para ahorrar para tu retiro, para empezar a ahorrar para tu retiro. y lo segundo es darte cuenta de esa cantidad de dinero, como que vemos que son demasiados años los que tenemos de frente, pensamos que las cosas de alguna manera se van a multiplicar, que el dinero que se está guardando ahí va a ser suficiente. Y creo que mucho es porque no tenemos el número exacto de cuánto dinero necesito tener ahorrado para realmente poder sostener el estilo de vida, por lo menos que tengo hoy, ¿no? Que quisiera tener, porque obviamente lo que ganas hoy, pues no va a valer lo mismo cuando uno, si todo sale bien, tenga unos 70 años. Exactamente. Sí, nosotros, por ejemplo, hoy en día la masa productiva que sostiene al país productivamente son personas de 29 años, ¿sí? Casi el 80% de la población que sostiene económicamente al país que trabaja, que tiene ingresos, que tiene un negocio propio, es de 29 años. O sea, esto quiere decir que en 30 años la mayoría vamos a tener 65 años. Entonces, ¿cuánto necesitas ahorrar en este promedio? O sea, bien dices, ¿no? Muchas veces dices, bueno, me faltan 30 años y no lo dimensionamos. Más o menos en los ejercicios que nosotros hemos hecho en tema de inversión, en tema de cuánto aportar, una persona entre los 30 y los 40 años tiene que llegar al menos con 12 millones. Al menos con 12 12, millones 12 millones. 12 millones para tu retiro, para tener un ingreso aproximado de 50,000 pesos mensuales a partir de los 65 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa? También algo que muchas veces nos mencionan, oye, pues a mi edad de retiro posiblemente voy a gastar menos porque ya terminé de pagar la universidad de los hijos, etcétera, ¿no? Pero realmente no es cierto. O sea, si tú estás acostumbrado a tener un estilo de vida de 30,000, 40,000, 50,000 pesos, es muy difícil que tú quieras bajar tu estilo de vida porque ya pagaste las universidades, ahora sí vivir con 20,000 pesos. Entonces, en promedio, si tú tienes este estilo de vida, lo vas a querer sostener en tu vejez, ¿no? Porque al final del día, pues vienen otras necesidades. Hay personas que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues a los 65 años igual puedo seguir siendo fuerte, trabajar, pero realmente, o sea, a los 65 sí, a los 70 sí, pero ya hablando de 75, 80 años, híjole, ya es bien complicado, o sea, realmente ya no es la misma energía, por eso es importante, pues, tener un ingreso para que puedas viajar, hacer diferentes actividades de recreación, o sea, lo que al final del día requiere un retiro, como tal. Ok. Por ahí tenemos un mensajito, ¿no? Tenemos una pregunta aquí. Se los Sí, voy a no leer. sé. Sí. Dice, soy Iván Ríos, tengo 40 años, pertenezco a la ley de 1997 y llevo trabajando por mi cuenta desde 2015. ¿Cuál es la ruta de acción más eficiente, costo-beneficio, para reactivar mis cotizaciones y garantizar las semanas mínimas requeridas y asegurar una tasa de reemplazo digna al momento de mi retiro? Uy, excelente pregunta, Iván. Buenos días. Qué bueno tenerte por aquí. Ahorita ya justo el Seguro Social acaba de activar varias modalidades. Hay una que es la modalidad 10 y justo es para trabajar. Esa modalidad 10 funciona para trabajadores independientes, en donde tú ahí puedes ingresar y decidir como trabajador independiente, inscribirte a esta modalidad del seguro social y vas a tener todos los beneficios como si fueras trabajador, nada más que tú tendrás que estar dando tus aportaciones por tu cuenta y esto justo te ayuda para que puedas seguir eh, cotizando ante el Seguro Social y que puedas alcanzar esas semanas mínimas requeridas, que ahorita también antes se requerían 850 semanas. Bueno, al día de hoy se requieren 850 semanas para poderte pensionar en la ley 97 del IMSS. Son 850 semanas y al menos 60 años cumplidos, pero de aquí al 2030, después de la reforma que acaban de hacer, más o menos para el 2030 ya se van a requerir 1,000 semanas cotizadas para que puedas ir alcanzando al menos la pensión mínima garantizada. Tendrás que llegar a esas 1,000 semanas cotizadas y tener al menos 60 años cumplidos. Y
ahorita en 2025, porque esa pensión mínima garantizada se va actualizando, es alrededor de 10,000 pesos la pensión mínima garantizada. Bueno, puede ir desde 3,400 a 10,000 pesos, dependiendo de las semanas y del sueldo con el que hayas estado cotizando. Exactamente. O sea, cabe mencionar que tienes que cotizar al menos laboralmente dentro de una empresa, que realmente el patrón te esté pagando, o sea, aproximadamente 19 años, entre 19 a 26 años. Entonces, ahí la pregunta, ¿no? O sea, muchas veces realmente podemos pensar que podemos trabajar en una empresa 19 años. O sea, muchas veces y la mayoría de las personas dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no, o sea, yo a mis 50 me quiero independizar o quiero poner un negocio propio. Ahí es donde, pues al final del día se ve un poco interrumpida la pensión, ¿sí? Las aportaciones a la Afore, que muchas veces tú lo puedes continuar, pero al final del día, pues sí, sí se eroga bastante. En ese sentido, nosotros también lo que sugerimos sería complementar con otros vehículos de inversión para que al final del día puedas tener una fuente de ingresos segura por si no logras trabajar en una empresa 16 años más, ¿no? O sea, 16 años a 26 años más. O sea, realmente es como hacer conciencia de esto. Y, o sea, cumpliendo, bueno, espero que haya sido excelente. Muchas gracias, dice Iván. Bueno, pues ahí tienen. Las personas que también quieran hacer sus preguntas adelante, ya escucharon que aquí estamos aprendiendo de los expertos. El número que al final, o sea, cumpliendo, este mínimo que comentaste, Héctor, dijiste que es de 10,000. Sí, bueno, va desde 3,400 a 10,000 pesos la pensión mínima garantizada, pero todo va a depender de las semanas que logres de cotización y también el sueldo con el que estuviste cotizando. Hay que entender que la diferencia entre ley 73 y ley 97, ley 73, para el cálculo de la pensión solamente toman el promedio de los últimos 5 años de trabajo, el promedio del sueldo que tuviste de los últimos 5 años, ¿sí? Pero para la ley 97 toman el promedio de todo el tiempo que estuviste trabajando, todo el tiempo que estuviste cotizando, cuál fue el promedio de sueldo con el que estuviste dado de alta ante el Seguro Social, ya sea mediante una empresa o ya sea con alguna modalidad que te permita tú dar tus aportaciones por tu cuenta, que una modalidad es modalidad 10, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace el cálculo y con base a eso es la pensión mínima que te pudiera llegar a tocar, ¿no? Órale, que de cualquier manera, pues es un número muy pequeño. Lo que yo creo es que sí habría que, pues, blindarnos de alguna manera. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que ustedes sugieren que podemos empezar a aplicar a los 40 de Iván y a mis 37 y las demás personas que nos acompañan el día de hoy? Me encantaría que nos compartan su edad, porque aquí se trata también de ver estrategias, qué opciones tenemos para ahorrar, qué opciones tenemos para invertir. Entonces, pues sería increíble que nos dieran así como preguntaba Iván, un plan de acción, pero por fuera del tema de las pensiones. Híjole, hay muchos planes de acción que tú puedes llegar a realizar. También, evidentemente, hay que entender que hay personas que están con ley 97 y personas que están con ley 73. Personas que están con ley 73 tienen mayores beneficios directamente, pueden llegar a tener mayores beneficios directamente con el seguro social. ¿Por qué? Porque justamente hay esto que se llama modalidad 40, y modalidad 40 ayuda a que las personas que están en ley 73 puedan seguir cotizando semanas aún y pueden meter el salario más alto que permite la ley, que son 25 UMAS, y eso les ayuda a poder alcanzar una pensión mucho más alta, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado logramos para una señora de 60 años, se quería retirar a los 60 años, ella estaba en ley 73, y a sus 60 años alcanzaba una pensión como de 5,000 pesos, ley 73. Entonces, lo que hicimos fue, junto con un especialista, un experto en toda la parte de ley 73, que es con quienes nosotros complementamos también nuestros servicios, la canalizamos con él
y la metimos a modalidad 40 3 años y logró una pensión de 35,000 pesos mensuales. Entonces, ni siquiera estuvo 5 años completos en modalidad 40. Ahora, recordando ahorita también lo que preguntaba Iván, también hay modalidad 40 para ley 97. En ley 97 te ayuda la modalidad 40 justamente a seguir cotizando semanas. Entonces, esa también es otra opción, ¿vale? Pero nada más te ayuda a cotizar semanas, a diferencia de ley 73, donde ahí sí te ayuda a incluso incrementar este promedio de sueldo, ¿vale? Entonces, esa parte, primero hay que entender muy bien en dónde estamos. ¿Estamos en ley 73 o estamos en ley 97? ¿Sí? Y definitivamente, cuando estás en ley 73 y tienes poquitas semanas, aunque te metas a modalidad 40, vas a necesitar complementarlo de alguna forma, porque muy posiblemente no alcancemos a tener una muy buena pensión, ¿sí? Y ley 97 sí o sí va a tener, yo veo tres opciones, prácticamente que ahorita les va a explicar un poco más a detalle, pero yo veo también tres opciones. La primera es, hacer aportaciones voluntarias a tu Afore, ¿sí? Para los que están en ley 97, o contratas un plan personal de retiro, que una de las ventajas, tanto si haces aportaciones voluntarias como si haces plan personal de retiro, es que lo puedes hacer deducible de impuestos. Entonces, más o menos de lo que hagas de aportaciones, te van a regresar entre un 20 y un 30% de esas aportaciones que estés haciendo en devolución de impuestos. Eso de entrada a mí ya se me hace algo espectacular. ¿Por qué? Porque son instrumentos que son muy conservadores, prácticamente no vas a tener riesgo y con esta devolución de impuestos es como si estuvieras teniendo un rendimiento anual entre un 20 y un 30%. Eso no te lo da ninguna otra inversión, a menos que te metas a alto riesgo o a inversiones que muy pocas personas, o que más bien ya necesitas un alto conocimiento para lograr tener este tipo de rendimientos, ¿sí? Y la tercera opción sería, pues, hacer un ahorro por tu cuenta propia, ¿no? En algún instrumento que puede ser CETES o puede ser bonos del gobierno federal mexicano, pero cada una entendiendo muy bien, primero tú cómo te sientes cómodo con cada una de las opciones. Hay que conocerte, ver cuál es tu perfil para ver con cuál de las opciones encaja mejor tu estrategia y con cuál tú te sientes más cómodo, porque puede ser que con alguna no te sientas tan cómodo. Entonces, esa parte la tienes que entender muy bien, ¿no? Entonces, esas son como tres alternativas y yo diría casi, casi que si eres colaborador de empresa, híjole, yo seguiría con lo que me descuentan de mi Afore y adicional, sí buscaría la forma ya sea de un PPR o de empezar a invertir por mi cuenta en CETES o bonos del gobierno federal. O ya si tienes un poco más de conocimiento, a lo mejor meterte un poco a temas de ya de inversiones como de bolsa, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de que sí necesitas acercarte con expertos que te vayan orientando en todo ese sentido. Claro. Igual para complementar un poquito, en el tema de los PPRs, a mí lo que me encanta de este instrumento es que literal es como un plan personal de retiro, es como si tú estuvieras construyendo una casa. Literal, empieza a construir tu casa de los 29, de los 35, de los 40, de los 65 años. Esta casa también la puedes ir agrandando, igual un PPR puedes ir haciendo aportaciones, puedes ir creciendo tu fondo para que al final del día, a los 65 años, garantices una pensión de por vida. Entonces, a mí lo que me encanta de este tipo de instrumentos es que son sumamente flexibles. Hay diferentes tipos de PPRs, o sea, básicamente son PPRs que tienes la garantía de recuperar cierto capital. Hay otros PPRs que te dan un rendimiento garantizado y hay otros PPRs que puedes meterlos a fondos de inversión. La mayoría son deducibles de impuestos, eso es algo lo que comentaste, tiene un excelente beneficio fiscal, o sea, de hecho, si eres colaborador de empresa, pues ya estás pagando impuestos, o sea, realmente si estás como sueldos y salarios, pues ya es dinero que se va, entonces, pues mejor meterlo en PPR, se hace deducible, pagas menos impuestos y en la declaración anual, pues sí tienes un buen retorno fiscal, ¿no? Que es más o menos el 25%. También algo adicional, muchas empresas dan a sus colaboradores los PPPs, que son los planes privados de pensión, donde la empresa te dice, si tú pones 10 pesos, yo te pongo 10 pesos adicional. Complementar con un PPR también garantiza que si el día de mañana
si tú trabajas en una empresa y decides cambiarte a otra o independizarte, ese PPP, en lugar de que te lo regresen, porque si te lo regresan ahí tienes una retención del 30% de impuestos, lo que tienes en tu PPP lo mandas a tu PPR y ya no tienes esa retención. Entonces, esos movimientos también los hemos hecho con muchos colaboradores de empresa. La verdad es que dicen, no, padrísimo, puedo continuar con mi plan personal para el retiro, lo puedo seguir haciendo deducible y es un instrumento totalmente privado e independiente, ¿no? Que es algo que también muchas veces dicen, oye, con mi Afore, pues, ¿qué pasa, no? Si el gobierno en algún momento, sin ahondar en este tema, pero decide, pues, meter mano a las pensiones, desaparecerlas, también llega a ser un poco de un tema de vulnerabilidad. En ese sentido, sugerimos hacer otras inversiones por tu cuenta que sean totalmente independientes. Eso está buenísimo porque definitivamente, como dices, no nos vamos a meter en el tema, pero pues es un miedo que tenemos todos. Entonces tenemos la certeza de que pues son privadas, son independientes y entonces si se les ocurre hacer una nueva ley, estamos protegidos. Exactamente, Exacto. sobre todo porque es bien complejo, la etapa de retiro es súper compleja. Yo siempre que estoy asesorando a algún cliente le digo, es súper compleja porque cada vez que me pongo a analizarlo es, por un lado, no sabes en qué momento te vas a tener que retirar. O sea, voy de acuerdo que la edad oficial de retiro son 65 años, pero nada te garantiza que puedas seguir trabajando pues por el resto de tu vida, ¿no? Porque a partir de los 65 años ya el riesgo de desarrollar alguna enfermedad o algún padecimiento que te impida seguir trabajando, pues sube considerablemente ese riesgo. Entonces, sí tienes que llegar con al menos un monto. Definitivamente bueno, necesitas implementar diversas estrategias porque no, con una sola no lo vas a lograr con una sola. Eh, y aquí generalmente me acuerdo, y siempre pongo el ejemplo de mi abuela. Una de mis abuelas falleció de 99 años y ella decía que se quería morir a los 75. Entonces, Ok. afortunadamente ella tenía varios hijos, ¿no? Tenía varios hijos que la ayudaron en su etapa de retiro. Y aquí es donde cuando a mí me dicen, es que yo creo que cuando ya esté en mi etapa de retiro van a bajar mis gastos. No, no bajan. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya necesitas a lo mejor de asistencia médica que esté a lo mejor 24 horas en tu casa. Y esa asistencia es muy cara. O sea, puede ir hasta, me acuerdo que al final el tema de mi abuela eran 40,000 pesos mensuales lo que se pagaba por gente que la fuera a cuidar las 24 horas. Entonces, ese tipo de situaciones pues ahí ya empieza a involucrar toda la familia. Entonces, ahí no solamente entraron al quite los hijos, sino que también los nietos tuvimos que empezar a entrar como a apoyar económicamente porque si no, se vuelve insostenible esa parte, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy conscientes de qué estrategias voy a ir armando para que a mí me permita tener esta holgura financiera y que independientemente de lo que se vaya presentando en mi etapa de adulto mayor, porque se escucha muy feo vejez, ¿no? Más bien de adulto mayor, pues yo pueda seguir teniendo un estilo de vida que me permita a mí seguir siendo independiente. Sí, algo, por ejemplo, que está muy de moda y van a empezar a estar de moda en el país, yo creo que a nivel mundial, son las casas de retiro, que más o menos una casa de retiro, pues cuesta entre, bajita la mano, sencilla, entre 20,000 hasta 90,000 pesos mensuales, ¿no? Una casa de retiro que no es tanto como asilo, sino que tiene diferentes amenidades, actividades recreativas para adultos mayores, médicos. Entonces, de ese tipo de comunidades van a ser, ahora sí que es el negocio del futuro. O sea, va a ser súper recurrente que la mayoría que solo tenemos un hijo o no tenemos hijos o solo tenemos dos hijos, digo, al menos la ventaja de nuestros abuelos es que tenían muchos hijos y apoyaban, ¿no? Y aún así era complicado, es complicado. Entonces, más nuestras generaciones que posiblemente igual, pues nuestros hijos se van a ir, entonces ahí es donde sí es importante desde que estamos jóvenes, o sea, literal a partir de tus 20 años, o sea, yo creo que por eso los europeos se pensionan súper bien y jóvenes, porque desde que trabajan en un café a los 20 años están ahorrando una parte hacia tu vejez. O sea, literal el retiro es como el fin de semana. O sea, el retiro es el fin de semana de la vida. Nadie quiere trabajar el fin de semana. O sea, nadie, la verdad, o sea, no,
es algo así. O sea, el retiro es algo que llega de la noche a la mañana, pasan 20 años y ya tengo 60 años, ¿no? Y no ahorré. Entonces, esa parte es bien importante. Una parte, mandarla hacia tu adulto mayor. Se me hace muy interesante todo lo que están comentando de esta última línea. El otro día una amiga me decía, yo la mejor herencia que le voy a dejar a mis hijos es que no se tengan que preocupar por mí. Y creo que muchas veces a veces somos muy, no nos preocupamos tanto nosotros por nosotros, ¿no? Se nos hace muy fácil pensar que vamos a ser eternos, que no nos va a pasar nada, que somos supermanes. Pero creo que algo que sí hay que tener mucho en cuenta es eso. O sea, si eres madre de familia, si eres padre de familia, pues el hecho de que tú tomes estas decisiones de desde hoy planear tu futuro en un nivel que ya tenemos los números, ¿no? Ya sabemos que nos vamos hasta, tenemos que ahorrar 12 millones para tener, bueno, pues solamente 10,000 pesos libres y consideramos que 40,000 van a ser dedicados a quien nos va a cuidar. Y que le quites ese problema a tus hijos, porque creo que esa debería de ser la motivación de todas aquellas personas que tú solito para ti mismo no lo seas. Sí, totalmente. Y creo que vivimos en una época en donde hay demasiadas opciones, en donde tú puedes trazar tu estrategia, la estrategia más adecuada para que puedas armar ese Tu libertad financiera. proyecto para lograr la libertad financiera. Al final de cuentas, se tiene ahorita acceso a muchos instrumentos que quizá cuando nuestros papás estaban más jóvenes, pues no tenían acceso a todo ese tipo de instrumentos. Entonces, la idea es que puedas empezar a acercarte y a conocer todos estos instrumentos. Va a haber personas que por su perfil de riesgo opten por hacer inversiones más riesgosas. Conozco incluso gente ahorita, está muy en boga, bueno, en boca de todos el tema de las criptos. Y creo que puede llegar a ser una buena alternativa, pero no es para todos ese tipo de alternativa. Y tú tienes que ir entendiendo muy bien cada estrategia, cómo funciona y cómo la puedes ir utilizando a tu favor para que justamente no llegues a tu etapa de retiro y de repente digas, híjole, es que iba muy bien mi inversión y de repente llegué a mi etapa de retiro y ya no tengo nada. Y eso fue lo que le pasó a mucha gente en el 2020. Cuando se vino el tema de la pandemia, la gente que tenía, y sobre todo personas en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, que ellos están muy acostumbrados a armar sus planes de retiro justamente en fondos de inversión en la bolsa, justamente ellos tuvieron que posponer mucho su retiro justamente por la bajada que hubo en la bolsa, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser un mix y entonces entender cómo cada una de esas piezas a ti te va a ayudar para que puedas lograr construir algo que efectivamente te funcione para lograr a tu vejez, porque definitivamente si solamente estás esperanzado en que voy a hacer modalidad 40 porque soy ley 73, está perfecto, pero también tienes que entender que la ley 73 hoy en día es mucho más costosa y va a seguir siendo más costosa por la reforma que hicieron a esa ley, en donde hace 3 años, para cotizar con el salario más alto que permite la ley en modalidad 40 eran 6,000 pesos mensuales. Hoy en día son 10,000 pesos mensuales y de aquí al 2030 posiblemente va a estar entre 14 y 15,000 pesos mensuales. ¿Cuánta gente tiene para aportar 14, 15,000 pesos mensuales? ¿Sí? Entonces, Claro. si esa va a ser tu estrategia, ok, pero vamos armándola desde ahorita. No te esperes 5 años antes para meterte a tu modalidad 40 y tener que dar golpes de 14, 15,000 pesos o de lo que te toque dar. Lo mismo en la parte y también por eso ya empiezan a salir PPRs a edad 70 años. ¿Por qué? Porque ahí viene ya la primera generación que se va a empezar a pensionar con Afore. Entonces ahí vamos a empezar a ver realmente hasta dónde va a llegar la problemática de la gente que se está pensionando con la Afore. ¿Sí? Entonces, esa parte creo que tú tienes que ir haciendo toda una estrategia, pero primero, siempre saber cuál es tu perfil, con qué inversiones te sientes cómodo y después de eso ya elaboras el plan en base a eso. El problema es que generalmente nos vamos y te dicen, no, es que ahorita las criptomonedas están para arriba. Sí, es cierto, sí van para arriba, pero si no tienes el conocimiento adecuado y no entiendes la volatilidad que tienen las criptomonedas, quizá
te va a producir más dolores de cabeza que tranquilidad. Lo mismo si te vas y te metes en ETFs, que también muchas personas están invirtiendo en temas de ETFs, que sí es una muy buena alternativa, pero hay que entender que son alternativas a largo plazo. Y hay que verlo así, el plan de retiro. El retiro es a largo plazo. Y entonces, ¿cómo vas a construir tu retiro? Pues tienes que, una parte quizá vas a hacerlo con PPR, otra parte quizá le vas a meter a lo mejor voy a comprar algún local comercial o alguna casa o algún bien inmueble para ponerlo en renta y eso te va a dar otro porcentaje de ingreso en tu etapa de retiro. Otro porcentaje a lo mejor voy a invertirlo en bolsa. Otro porcentaje, pues voy a seguir trabajando porque sí me gusta trabajar y pues hasta donde aguanta el cuerpo, ¿sí? Pero eso es lo que tú tienes que, cuando te acercas con un asesor, eso es lo que te tiene que llegar a transmitir el asesor, no solamente decirte, no, pues ya con un PPR lo vas a lograr, o con que te metamos a modelar 45 años, ya con eso lo vas a lograr, porque no, yo no creo que sea, no es tan blanco o negro el asunto de cuando te metes a invertir, cuando te metes a hacer ahorros. Tienes que primero conocerte a ti, con qué te sientes cómoda y cuáles son las estrategias que a ti te pueden llegar a funcionar, porque todas pueden funcionar, pero no son para todos. Claro. Sí, algo que nosotros sugerimos mucho en nuestras asesorías, independientemente de la estrategia de inversión que tú adoptes, ya sea un bien raíz, que adoptes invertir en la bolsa, o sea, siempre, siempre garantizar una parte. Lo ideal y lo que la mayoría hace es mediante un PPR, porque un PPR, mientras tú lo fondes, vas a tener un ingreso seguro, independientemente de que si a los 65 años resulta que casa que compraste hace 30 años ya no se te renta, no se vende porque ya hay otras comunidades nuevas, o resulta que en ese momento caen las bolsas. Si tú tienes garantizado un fondo en un PPR, garantizas un ingreso seguro. Por eso es muy importante, y la mayoría es garantizar con un PPR y además alterno, ponderarlo con otro tipo de inversiones que te den un mejor rendimiento, porque sí, la mayoría de los PPRs, como bien mencionas, pues no es la única alternativa, sí debe ser complementada también, sin embargo, pues es una de las mejores inversiones, buen rendimiento y seguras, ¿no? Entonces, sí, definitivamente garantizar una parte con un PPR. Me encanta. Pues es una realidad que qué bueno que ofrecen estas asesorías. Ahorita nos dan toda la información porque allá afuera hay cosas que sí son muy engañosas. A mí me llamó muchísimo la atención que quiero contarles que antes de conocer a Liz y a Héctor, eso que dicen ustedes del tema de los impuestos, de cómo te regresan un porcentaje, yo me acuerdo que una vez que saqué me parece que es un PPR, este plan de ahorro para el retiro. Ahí venían unas letras chiquitas que decían que si querías pagar impuestos o no querías pagar impuestos. Y claro, uno dice, bueno, pues no, mejor no pago impuestos, ¿no? O sea, si querías como que te cobraran esto y si no, haces como, no sé, algo ahí como medio truculento. Y al final, pues no puedes tener esta deducción de impuestos si tú no entraste a esta categoría, ¿no? Entonces, creo que asesorarte y asegurarte de que lo que ya tienes hoy en día es la mejor opción que puedes tener. No te están aplicando lo de las letras chiquitas y tener una estrategia detrás para alcanzar nuestros objetivos y asegurar que el día de mañana que no podamos valernos por nosotros mismos tengamos una opción es lo ideal. Entonces, si pueden ahí compartir de qué manera podemos ver las asesorías, si hay costo o cómo funciona. Claro que sí, Mariana. Pues mira, prácticamente nosotros lo enfocamos de dos maneras. Hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me armes un portafolio de inversión. Ahí nosotros podemos revisar efectivamente lo que comentaba Héctor, tu perfil de inversionista, el horizonte, lo que quieres lograr, tus objetivos también para el retiro, a corto, mediano y a largo plazo. Podemos armar un portafolio de inversión donde nosotros justo te asesoramos en los mejores vehículos para que tú de manera propia los inviertas para ti. Y la otra vía es, hay personas que dicen, oye, yo quiero complementar de lleno, quiero deducir impuestos, tener este excelente beneficio fiscal directo con un PPR. Entonces, ahí es donde nosotros profundizamos qué tipo de PPR sería el mejor para ti. Sí, porque hay PPRs que son muy garantizados, más conservadores, otros que sí puedes tener un acceso a un mejor rendimiento y otros que sí son un poquito más a riesgo.
Entonces, ahí es donde profundizamos mediante una asesoría, pues cuál es tu perfil y qué es lo que a ti te gustaría lograr, tu presupuesto, para que de esa manera pues sea un proyecto, como si es a largo plazo, sea un proyecto que sea accesible para ti y también que logres realmente esa meta y ese objetivo. Excelente. Pues a las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden dejarnos las preguntas para que nosotros podamos compartir en una siguiente emisión de este café patrimonial el tema, porque ya vieron que son temas que nutren mucho, que muchas veces hasta que tienes que ir y contratar y no estás seguro con quién lo estás haciendo, te resuelven algunos puntos. Por eso es que Liz y Héctor decidieron que esto es importante, esto es necesario. Y yo de mi parte les puedo decir que los admiro mucho, que son unos expertos de 10 a 10 y que se necesitan este tipo de espacios para que podamos nosotros saber qué estamos haciendo. Aprovechen muchísimo las asesorías porque no tienen ningún costo. Y para terminar, me gustaría cederles la palabra para lo que quieran agregar antes de despedirnos, Héctor y Liz. ¿No? Sí, no, pues en todo, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Café Patrimonial. Vamos a estar compartiendo diferentes temas, muchos enfocados al retiro, otros enfocados a diferentes metas, finanzas. Y bueno, la intención es justo que garanticemos todos un futuro mejor, que realmente manejemos bien nuestros recursos, nuestro dinero para lograr diferentes metas, que al final del día todos tenemos metas, compromisos y también estaremos contactándolos para brindarles una asesoría y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, así es. Pues nada, me queda agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta primera edición de Café Patrimonial. Y sí, como dice Liz, nuestra intención es poder seguir con esta, difundiendo más una mayor cultura financiera que creo que nos hace falta mucho, sobre todo aquí en México, saber cuáles son los distintos instrumentos a los que ya tenemos acceso, porque muchas veces por desconocimiento, pues pensamos que es o muy caro o que no lo puedo, o que no es fácil de acceder y hoy en día ya con la tecnología es muy, muy fácil acceder a instrumentos que te ayudan a ti a lograr pues cualquier meta que te vayas proponiendo, ¿no? Y nuestra intención es ayudarlos justamente a que puedan ir construyendo eso y, ¿por qué no? Quizá que no tengan que esperarse hasta los 60 o 65 años para retirarse o lograr la libertad financiera. Está increíble. Muchísimas gracias, Osvaldo, Iván, Alicia, Diana, Verónica, Ana, Beatriz y las personas que nos haya faltado mencionar. Este material lo vamos a estar compartiendo también en las redes sociales, que los invitamos a que si aún no lo hacen, sigan a Liz Lara y a Héctor Retana, así los encuentras. Vas a encontrar muchísimo material ahí en sus redes. Justamente ahorita están compartiendo una guía de diagnóstico financiero, una especializada para colaboradores de empresa y otra especializada para dueños de empresa, que va a ser justamente parte de el tema de nuestra próxima edición. Pues muchísimas gracias a todos y Muchas nos gracias. vamos. Adiós.